maestro, Adolfo Pérez Vignani. Él es un maestro uruguayo que tiene muchos artículos publicados de anatomía, de ATM, de relación de la articulación temporomandibular con otras estructuras adyacentes, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos hecho cursos a nivel Latinoamérica. Toda la pandemia estuvimos ahí con varios grupos de Nicaragua, de Chile, con los amigos colombianos, incluso amigos de otros estados de la República, ¿no? He aprendido también pues, de mis maestros que son speakers de la filosofía FEI, de Roth, el doctor Gerardo Martínez, el doctor Tomás Valdés. Ellos son mi grupo de trabajo, ambos cirujanos maxilofaciales, el doctor Hansen Gómez, el doctor Ricardo Loera. Estamos ahí en Star Médica en Chihuahua. Tienen ahí su consultorio cuando gusten. Y bueno, pues vamos a hablar del tema de ATM y su relación anatómica con las diferentes estructuras anatómicas adyacentes. La diferencia entre trastorno temporomandibular y bruxismo es algo que tenemos que entender. Ya saben que en la actualidad a todo le llamamos bruxismo, ¿no? Si rechina, si truena, es bruxismo, ¿no? Claro que no, hay que identificar eso, ¿no? Y créanme que es muy sencillo, yo entonces les voy a explicar. Vamos a ver todos los métodos de diagnóstico, tomografía, resonancia magnética. Vamos a ver casos clínicos, que es lo interesante, ¿no? No únicamente hablar de la evidencia y hablar de la anatomía, etcétera, sino ver pre y post tratamiento, ¿sale? Cómo llega un paciente con una patología articular y cómo lo solucionamos, ¿sale? Yo soy de la filosofía, pues ahora sí de TMG first, ¿no? Tomar en cuenta antes de rehabilitar, antes de hacer ortodoncia, antes de hacer una filosofía Invisalign, etcétera. Bueno, pues asomarnos a ver qué está pasando en la articulación temporomandibular. Después ver la oclusión, después ver si tenemos guías, etcétera. Y obviamente el análisis facial, ¿no? Considero que hay 4 pilares importantes dentro de todo ese tema. Hay que entender bien la parte de la oclusión, entender bien el tema de los trastornos temporomandibulares. También hay un área muy específica de dolor orofacial. Hay pacientes que llegan con dolores de tipo neuropático, neuralgias, que son difíciles de tratar. Les voy a enseñar un caso de una paciente que llegó con una neuralgia para que ustedes vean de qué forma tratamos a estos pacientes, ¿no? Y este último pilar, que es un pilar que se está estudiando muchísimo en la actualidad, que es la parte de medicina del sueño, ¿no? Trastornos del movimiento, la parte de bruxismo del sueño, ¿no? Que también les voy a explicar. Bueno, pues hay que siempre tratar de basarnos todo lo que hacemos, nuestra práctica clínica, en base a la evidencia científica, ¿no? Metaanálisis, revisiones sistemáticas, estudios de control aleatorizados. No vean ustedes que la opinión del experto es lo más bajo de la pirámide de la investigación. Entonces, todos los tratamientos que nosotros hagamos o que un servidor hace, obviamente son de cosas que ha aprendido, sin embargo, nos basamos en la evidencia científica, ¿no? No en lo que me dice mi maestro, lo que me dice mi tía, mi tío, no, sino basados en evidencia científica. Entonces, vean, les voy a mostrar unos videos de cómo nos llegan los pacientes a la consulta, ¿sí? Vean cómo son pacientes que tienen limitación de la apertura, tienen un zigzag a la apertura o que incluso llegan bloqueados, ¿no? Vean la desviación mandibular que tiene la paciente. Entonces, así estamos rehabilitando muchas veces, así estamos poniendo restauraciones, coronas, ¿sale? Sin tomar en cuenta ni asomarnos por qué está sucediendo esto, ¿no? Vean, es otra paciente con un zigzag a la apertura. Vean cómo se desvía la mandíbula. Con clics, zumbido de oídos, dolor. Y como les comento, así estamos poniendo resinas, estamos restaurando, estamos poniendo prótesis, ¿sí? Y lo más triste es que cuando llegan a ser los pacientes pensamos en filosofías, ¿no? Vamos a ponerle carillas para ganarnos unos cuantos pesos, Invisalign, MBT, Alexander, acetatos. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Y desgraciadamente, vean ustedes esta tomografía. Vean ustedes en las escalas de grises del lado izquierdo de nuestra pantalla, vean cómo el cóndilo mandibular, ¿sí? Es el conducto auditivo externo, cavidad glenoidea, eminencia articular. Vean cómo nuestro cóndilo está luxado, está fuera de esa cavidad glenoidea, ¿sale? Y lo más sorprendente de todo es que el paciente está en máxima intercuspiración, ¿no? Entonces, muchas veces queremos hacer restauraciones de esta forma, o sea, en este estatus del paciente, ¿no?
Y vean el cóndilo izquierdo, un cóndilo también fuera de su articulación temporomandibular, con un aplanamiento de la eminencia articular, y aquí tenemos ya una presencia de un osteofito. ¿Sí? Es así como se ve un osteofito, ya tenemos una forma de pico de loro, ¿sale? Y es como estamos en la actualidad realizando tratamientos, ¿no? Entonces, lo que yo les propongo es que empecemos a asomarnos a ver qué está pasando con la articulación temporomandibular, ¿sale? Esta paciente, pues, ¿qué nos va a referir? Dolor facial, dolor de ATM, dolor de oído, cefalea, dolor de cuello, ¿sale? Entonces vamos a empezar rápidamente a dar una repasadita a la parte de anatomía, ¿sí? Si nosotros recordamos, la articulación temporomandibular está inervada, obviamente por la rama B3 del nervio trigémino, en específico una rama terminal que se llama auriculotemporal. El nervio auriculotemporal, acuérdense que sale B3, pasa por el agujero oval, desciende y emite el nervio dentario, nervio lingual, auriculotemporal, temporal profundo medio, temporal profundo anterior, bucal, etc. Entonces, el nervio auriculotemporal inerva la parte posterior de esta articulación, al igual que el nervio masseterino, que inerva la parte anterior, y los temporales por igual. La irrigación es muy importante también, y ahorita van a ver por qué es tan importante conocer de inervación e irrigación. La irrigación está dada por la arteria temporal superficial, es una trama terminal de la carótida externa, vean cómo sube por esta parte, la carótida externa emite su rama terminal que se llama arteria temporal superficial para irrigar la famosa zona bilaminar, ¿no? Que es la zona retrocondílica, ¿sí? Vean ustedes que esa arteria superficial pasa por detrás del cóndilo, entre el cóndilo y el conducto auditivo externo e interno. Entonces, esta zona que vemos aquí es una zona sumamente inervada e irrigada, inervada por trigémino, por el aurículo temporal y por la arteria temporal superficial. Les estoy enseñando dibujitos, pero ahorita vamos a ver cadáveres, es lo interesante. Voy a enseñarles cadáveres para que vean lo interesante que es la anatomía, y en base a la anatomía vamos a empezar a plantear tratamientos, ¿sale? No únicamente es poner guardas, no es poner acetatos, sino ver qué tiene nuestro paciente y hacer tratamientos específicos, ¿ok? Entonces, esa zona, vuelvo a comentar, se llama zona bilaminar y es muy inervada y muy irrigada. Por ende, nuestro cóndilo no puede estar posicionada en una parte posterior, ¿ok? Acuérdense que los ligamentos, la cápsula articular, el ligamento temporomandibular, el ligamento esfenomandibular, son ligamentos que sirven para que no se luxe la mandíbula, ¿sale? Para detener esa dinámica mandibular. Si no tuviéramos ligamentos, pues esa mandíbula o el paciente viviría luxado, ¿no? Entonces, es para limitar los movimientos excéntricos de la mandíbula, ¿sí? Si tenemos un paciente con hiperlaxitud ligamentaria, bueno, probablemente ese paciente viva luxado toda su vida, ¿no? Entonces, vamos a ver de fondo la anatomía para entender toda la parte de tratamiento y rehabilitación, ¿sale? Entonces, vean ustedes, es una imagen lateral de la articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo, ¿ok? Como ustedes ya saben, tenemos un cóndilo mandibular, una cavidad glenoidea, ¿sale? La eminencia del temporal. Tenemos el disco articular, que es un fibrocartílago, ¿sale? Que se encarga de buffer, es un colchón en los movimientos excéntricos de la mandíbula. Si no tuviéramos disco, bueno, pues tendríamos reabsorciones condilares, ¿no? Entonces ese disco funge como un colchón para esa articulación, para la dinámica mandibular, ¿ok? Ustedes ven una zona verde y una zona roja. Tenemos espacios intracapsulares, un espacio supradiscal, que es el de color verde, y un espacio infradiscal, que es el de color rojo, ¿sale? Dentro de esos espacios, en toda la articulación, existen sinoviales. ¿Más alto? Sí. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Ok, una disculpa. Ustedes ven espacios de color verde y de color rojo, ¿sale? Esos espacios están llenos de líquido sinovial, ¿sí? Aquí tenemos unas estructuras que se llaman sinoviales, póstero superiores, póstero inferiores, antero superiores y antero inferiores. Esas sinoviales se encargan de liberar
ácido hialurónico, algunas enzimas que drenan o limpian esa articulación temporomandibular. Cuando tenemos una sobrecarga articular o algún traumatismo o algún punto prematuro de contacto, una corona alta, algún trauma oclusal, esas sinoviales dejan de trabajar y por ende se empieza a desgastar el cartílago. Sí, acuérdense que esas sinoviales liberan enzimas y ácido hialurónico que mantienen el cartílago y el cóndilo articular. ¿Ok? Déjenme leer. Ahora, algo bien interesante, doctores, es los músculos de la masticación. Todos nosotros sabemos qué músculos están implicados en la masticación. Temporales, maceteros, ¿sale? Pterigoideos internos, externos. Pero en el caso de la articulación temporomandibular, es súper importante conocer el pterigoideo externo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el pterigoideo externo se inserta anteriormente en las apófisis pterigoides del esfenoides, en una zona anteromedial, ¿sale? Y tenemos dos haces, un haz superior y un haz inferior, ¿sale? El haz superior se inserta, va de las apófisis pterigoides, de la parte externa del ala externa, hacia el disco articular y hacia el cuello del cóndilo. El haz inferior va de las apófisis pterigoides hacia el cuello del cóndilo, ¿sale? O sea que si ese músculo se contrae, ¿qué va a pasar? El disco se puede luxar, o incluso si tuviéramos un punto prematuro de contacto, ¿sí? Una corona alta, una resina alta, ese músculo se contrae, porque se contrae, el haz superior se contrae a la oclusión. Entonces, si tenemos un punto prematuro, imagínense, este músculo se contrae o trabaja de más y ese disco se puede luxar muy fácil y es lo más común. Entonces, cuando tenemos un disco, un desplazamiento discal con reducción o sin reducción, lo más común es que ese disco se desplace anteromedial, que es hacia donde están las fibras del haz superior del pterigoideo externo. ¿Sale? Y ahorita van a ver qué pasa en dinámica mandibular y por qué los pacientes de repente tienen zigzag o se bloquean, etc. ¿Sí? Entonces, este haz superior trabaja al cierre mandibular y el haz inferior trabaja a la apertura. ¿Sale? Ok. Algunos autores le llaman a este músculo pterigoideo un freno anterior. Es un freno que está enfrente de la articulación. Pero también tenemos frenos posteriores, que son los ligamentos posteriores. ¿Sale? Aquí tenemos el disco articular, tenemos el cóndilo mandibular, ¿sale? Y tenemos ligamentos posteriores, pero fíjense, este ligamento se llama ligamento discomalleolar. O sea, va del disco articular al malleolo del martillo, huesecillo del oído medio. ¿Sale? Entonces vean la relación que tenemos ya de la articulación temporomandibular con el oído medio. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchos pacientes de repente, doctor, tengo tinnitus, me suena el oído. No únicamente van a llegar los pacientes y dicen, oiga, doctor, póngame un guarda porque me truena, sino que tienen vértigo, se le tapan los oídos, tienen tinnitus, tienen chasquido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos ligamentos posteriores, pero ¿quiénes son más fuertes? ¿Los frenos posteriores o los frenos anteriores? Pues los frenos anteriores porque es un músculo, ¿no? Entonces, es por eso que el disco, lo más común es que se desplace anteromedial. ¿Ok? Les recuerdo les platicaba ahorita de la irrigación que tenemos de la articulación. ¿Sí? Aquí tenemos la famosa zona bilaminar que anteriormente les comentaba. Esta es la carótida externa, sube y emite sus ramas terminales. Esta es la maxilar interna. Y esta es la arteria superficial, la arteria temporal superficial, que irriga la parte posterior de la articulación temporomandibular. ¿Ok? Entonces es una zona sumamente irrigada y sumamente inervada. ¿Sale? Vuelvo a comentar, por eso mi cóndilo, el viejo concepto de relación céntrica decía una posición posterior. Entonces ese cóndilo no puede estar en esa zona. Y ahorita van a ver en cadáver cómo se ve esa zona. ¿Sí? Entonces hay que recordar que mi nervio trigémino, el ganglio de Gasser famoso, acuérdense que aquí tenemos el B1, el oftálmico,
B2 el maxilar, ¿sale? Y B3, que es una rama motora y sensitiva, ¿sale? Acuérdense que esa rama B3 baja por el agujero oval del esfenoides y emite sus ramas terminales, ¿sí? Uno de ellos es el aurículo temporal, ¿sale? También tenemos otra rama que se llama temporal superficial. Esa rama temporal superficial, la característica que tiene, o sea, ese nervio temporal inerva la zona temporal, ¿sale? Pero la característica que tiene es que pasa entre los dos haces del pterigoideo externo, ¿sí? Entonces, si ese pterigoideo externo está trabajando de más, pues puede pinzar este nervio y podemos tener cefaleas recurrentes, ¿no? Vean ustedes lo cerquita que estamos del oído medio, ¿no? Les pongo esta imagen para que ustedes vean qué tan cerca estamos del oído medio, ¿ok? Acuérdense que tenemos aquí la membrana timpánica, los huesecillos del oído medio, yunque, estribo y martillo, que se encargan de traducir o mandar vibraciones a la cóclea para que se produzca el sonido. Acuérdense que el oído, aquí tenemos la cóclea y los conductos semicirculares. El oído tiene dos capacidades, una de audición y otra del equilibrio, ¿sí? Tenemos un nervio que se llama vestíbulo coclear. Entonces, ¿qué puede pasar? El paciente que refiere, de repente tienen vértigo, cuando hay un problema articular tienen vértigo, tienen tinnitus, ¿sale? Se les tapan los oídos. ¿Por qué se les tapan los oídos? Acuérdense de la trompa de Eustaquio, ¿sí? La trompa de Eustaquio es un conducto que une o comunica la faringe con el oído medio. Si tenemos un problema articular, muchas veces no hay cambios de presión, que es de lo que se encarga la trompa de Eustaquio, de los cambios de presión entre el oído medio y la faringe. Entonces el paciente puede referir que se le tapan los oídos, ¿sí? Por un trastorno temporomandibular, ¿sale? Si se fijan, es pura anatomía. Estoy hablando de pura anatomía, ¿sí? Y también tenemos otro amigo por acá que sale por el agujero estilomastoideo que se llama nervio facial, ¿sí? El nervio facial, ahorita van a ver en cadáveres cómo se anastomosa con fibras del trigémino. Entonces van a ver qué tan común puede ser que el paciente pudiera tener una parálisis facial de origen articular, ¿ok? Vean estas imágenes, les voy a explicar, es muy sencillo, ¿sí? Aquí tenemos el cóndilo mandibular, ¿sale? La ATM, esta es la zona anterior. Estamos viendo una vista de arriba, una vista, un corte axial, ¿ok? Acuérdense que el pterigoideo externo, el A superior, aquí está, ¿sale? El A superior, el A inferior, aquí está abajo, ¿sale? Y vean cómo las fibras temporales pasan entre estos dos haces, ¿sí? Esas ramas temporales anteriores y medias inervan esta parte. Entonces, si ese pterigoideo, tenemos una corona alta, imagínense qué pasa con ese pterigoideo. Se cierra y puede pinzar esos dos nervios que se llaman temporales anterior y medio, que inervan la zona temporal. Entonces, ¿qué refieren muy comúnmente a los pacientes? Dolor, doctor, es que me duele aquí. Y regularmente es unilateral, ¿sí? Y regularmente es del lado donde tenemos un punto prematuro de contacto. O tenemos una curva de Wilson, una curva de Spee aumentada, ¿sí? Para los que son de licenciatura, ¿qué significa curva de Spee? ¿Qué significa curva de Wilson? Puntos prematuros de contacto, ¿sí? Cuando ustedes hacen un montaje en céntrica, hagan un montaje en céntrica, ¿sí? Con sus maestros. O si ya saben, manipulen su mandíbula, tomen las ceras, hagan un montaje y donde se van a encontrar su punto prematuro de contacto va a ser en la curva de Spee y en la curva de Wilson, ¿sí? Lo más común. ¿Qué es la curva de Wilson? Cúspides caídas del 7 y del 6. ¿Qué es la curva de Spee? Una altura mayor del 7 inferior, ¿sí? Y ahí es donde vamos a tener los puntos prematuros y donde hay que trabajar, ¿ok? Entonces hay que estudiar muy bien el efecto del músculo pterigoideo lateral, ¿sale? Para entender toda esta parte de trastornos temporomandibulares, todos los trastornos de origen intracapsular, ¿ok? Esta imagen me gusta mucho, es también muy sencillo de entender y para que vean ustedes qué tan cerca está la inervación de la articulación temporomandibular, ¿sale? Miren, aquí tenemos la rama B3, este es el cóndilo mandibular, ¿sí? Es el cóndilo mandibular, aquí tenemos el martillo, o el sencillo del oído medio, ¿sí? Aquí tenemos la rama B3, vean cómo desciende del agujero oval y emite su rama nervio lingual,
que ustedes ya conocen muy bien. Nervio dentario inferior, ya saben a quién inerva, ¿sale? Otra rama terminal que se llama aurículo temporal, que inerva, vean, se va de enfrente hacia atrás para inervar la parte posterior, abrazar el cóndilo por la parte posterior para inervar la zona bilaminar, que es la parte posterior de la articulación temporomandibular. ¿Ok? Pero vean con quién se anastomosa. Con el nervio de la cuerda del tímpano, que es una rama terminal del nervio facial. ¿Sí? Entonces, vean qué tan cerca está el nervio auriculotemporal. ¿Sí? Ahora, otra característica que ustedes ven aquí es que el nervio auriculotemporal, nervio que inerva la articulación temporomandibular, vean a quién abraza. Hace un ojal, abraza a una arteria que se llama arteria meningia media. ¿Sí? Esa arteria meningia media es una arteria que sale de la maxilar interna, acá está la carótida externa, ¿sale? Maxilar interna, arteria meningia media que irriga a las meninges. ¿De qué se encargan las meninges? O más bien, los dolores de migraña son por irrigación de las meninges, ¿sale? Y acuérdense que las arterias emiten pulsaciones. Y la migraña, que te refiere el paciente, es que siente un dolor pulsátil. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un trastorno temporomandibular? Probablemente este nervio auriculotemporal pueda colapsar o abrazar esta arteria meningia media. ¿Okay? Esta es una vista superior también. Vean, es la zona bilaminar famosa. Vean cómo el nervio auriculotemporal irriga la parte posterior de la articulación y aquí tenemos la arteria temporal superficial. ¿Sí? Todas por detrás de la articulación temporomandibular. ¿Ok? Esta es la parte de frente, es el cóndilo mandibular, esa es la parte de enfrente de la articulación. Acá están los pterigoideos. ¿Sale? Es una vista de arriba y vean los nervios temporales, ¿no? ¿Sale? Entonces, vean qué tan cerquita está toda esta inervación de la articulación temporomandibular. Esta imagen me encanta. Es la zona bilaminar, es la parte posterior de la articulación, en un super zoom, ¿sí? Es el nervio auriculotemporal, vean cómo abrazan las fibras nerviosas a este cóndilo mandibular. Acá tenemos la carótida externa y la arteria temporal superficial, que es la que irriga, emite sangre a esa zona bilaminar. Muchos autores le llaman el corazón de la articulación temporomandibular. Muchos de ellos usan estetoscopio para ver si esa articulación vive o late. Si esa articulación, imagínense ustedes que ese cóndilo, esa articulación o ese cóndilo está impactado en la parte posterior, cerca del oído, cerca de la zona bilaminar, pues ese corazón deja de funcionar, deja de latir y no libera oxígeno. Todos vivimos de oxígeno. Si no tenemos oxígeno, vean los de COVID, pues se mueren, ¿no? Entonces así pasa con la articulación. Si no tenemos oxígeno que libere o que mande ese oxígeno a toda la articulación, bueno, pues esa articulación deja de funcionar o empiezan procesos de reabsorción patológica de esa articulación. ¿Okay? Ya sabemos todo, ya nos han hablado del origen de las patologías que afectan la TM, origen traumático, infeccioso, autoinmune, trastornos oclusales, trastornos neoplásicos o neoplásicos. Y aquí viene lo interesante, ¿sí? Vean ustedes la clasificación de los trastornos temporomandibulares. Lo más común que va a llegar a nuestra clínica, lo que ustedes se van a encontrar en su clínica, acuérdense, dentro de la clasificación hay dos. Trastornos intracapsulares dentro de la articulación y trastornos extracapsulares, ¿sí? De los músculos de la masticación. ¿Sale? ¿Y es lo más común? ¿Sí? Es lo que nos vamos a encontrar. Los trastornos intracapsulares, que están en cuadrito rojo, son los trastornos en la relación condilo-disco, ¿sí? Desplazamientos discales con reducción, sin reducción, con limitación de la apertura, o que tiene un bloqueo total a la apertura, que el paciente no puede abrir. Y trastornos extracapsulares, o sea, pacientes que tienen dolores musculares, ¿sale? Dolores miofaciales, síndrome miofacial, mialgia, contracturas, etc. Obviamente hay otros tipos de trastornos como osteocondritis, osteonecrosis,
hiperplasias condilares, hipoplasias condilares, ¿sí? Pero esto es lo más común que nos encontramos en nuestra práctica clínica y que tenemos que saber diferenciar para dar tratamientos específicos. O sea, no podemos tratar igual o poner el mismo guarda en un paciente con un problema muscular a un paciente con un problema intercapsular, ¿sale? Por eso es que no podemos recetar a todos guardas o placas Michigans y por igual, ¿sí? Tenemos que saber qué está pasando, ¿ok? Ahora, si ustedes se fijan dentro de todo este cuadro, no viene bruxismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué a todo le llamamos bruxismo? Ah, no, es que el bruxa. Le truena, tienes bruxismo. Ah, es que me duele, es que tienes bruxismo, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar qué es bruxismo y qué es un trastorno temporomandibular. Ya vieron que el bruxismo no es un trastorno temporomandibular, ¿sí? ¿Qué es el bruxismo, doctor? Ya saben que es un movimiento mandibular, ¿sí? Movimiento muscular mandibular. Y ahorita vamos a ver por qué se hace, qué es lo que dice la evidencia científica, por qué es que se da este trastorno, ¿ok? Entonces, hay evidencia científica, hay consensos internacionales. El último fue en San Francisco, con varios expertos en bruxismo, ¿sale? Y ellos determinaron, ¿sí? Según la evidencia científica, que los factores número uno para el bruxismo son los microdespertares o apnea de sueño, ¿sale? O insomnio. Todos los trastornos del sueño, como el bruxismo, como apnea de sueño, microdespertares o insomnio, es el factor número uno para producir bruxismo, ¿sí? Obviamente, sustancias neuroquímicas, uso de drogas, alcohol, tabaco, obesidad, ¿sale? Que me puedan producir que el paciente no duerma bien, ¿no? Eso es lo que me puede generar un bruxismo de sueño. Obviamente, factores psicosociales, exógenos, ¿sale? Comorbilidades. Pero vean ustedes, según la evidencia científica, los microdespertares, ¿sí? Esto que ven ustedes, los sleep arousal, son los microdespertares. O sea, que el paciente no pueda respirar en la noche, que se está ahogando, genera bruxismo. Y ahorita van a ver por qué, ¿sí? Vean ustedes que también cuando los pacientes tienen bruxismo, ¿sale? Perdón, cuando tienen apnea de sueño y tienen microdespertares, incrementa la actividad del corazón. Es por eso que muchos chavos de 38, 37 años tienen infartos a muy temprana edad, ¿no? ¿Por qué? Porque si no respiras bien, pues tu corazón deja de trabajar, ¿sale? Es por eso que ahorita la medicina del sueño se está investigando muchísimo, es muy importante. Entonces, aquí vean ustedes el nivel de evidencia. En este cuadro de abajo, la apnea de sueño, los microdespertares, vean los grados de evidencia, ¿no? Aquí tenemos el poder de evidencia respecto a esto. Entonces, en resumen, doctores, ¿qué es el bruxismo? El bruxismo es un señal de alerta, ¿sí? Es una consecuencia de un trastorno. ¿Cuál es el trastorno? Apnea de sueño. Entonces, un guarda me va a curar la apnea de sueño. Entonces, el bruxismo es una señal de que, oye, doc, algo está pasando con este niño, ¿sí? Este niño tiene apnea de sueño, este niño no puede dormir bien, juega con la laptop 2 horas antes de dormir, con el celular, azúcar, alcohol en adultos, drogas, todo eso, ¿sí? Que no te dejen tener una calidad de sueño adecuada. Y ahorita van a ver cuál es el estudio, el golden estándar para bruxismo. Otra vez vuelvo a repetir, el bruxismo no es un trastorno. El trastorno es la apnea de sueño, drogas, alcohol, tabaco, ¿sale? Que me produzca un acto protector que es el bruxismo, ¿sí? Entonces, los guardas no curan el bruxismo, ¿sí? El guarda es un coadyuvante para que no tengamos ese trastorno, ¿no? O limitar el trastorno como tal, ¿sale? Por eso hay que hacer más preguntas en nuestra historia clínica, una buena anamnesis para que el paciente, detectar si hay que remitir al paciente a otorrino, ¿no? O con un neurólogo, o con un psicólogo, o con un psiquiatra, ¿sale? No poner guardas a lo loco, ¿sí? Sino hay que detectar, tiene bruxismo este niño. ¿Cómo? O sea, no, es que este niño tiene bruxismo porque rechina los dientes. O sea, que rechina los dientes no tiene nada que ver. Probablemente rechina los dientes porque
toman mucha Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, el golden standard, doctores, para diagnosticar bruxismo es la polisomnografía, ¿sí? El estudio de la calidad del sueño, ¿sale? Estudio de capacidad nerviosa, capacidad cardiovascular, capacidad de oxigenación. Es el golden standard para diagnóstico del sueño, ¿sí? Obviamente con electromiografía. O sea que hacemos una electromiografía, ponemos electrodos en los músculos de la masticación cuando el paciente está dormido, ¿sale? Y es como podemos detectar si un paciente bruxa en realidad. ¿Qué capacidad? Ojo con esto, para que se entienda muy bien y cuando les hablan de bruxismo, no les mientan, no los timen, ¿sí? Aquí ustedes ven algo que se llama RMMA y RMMA. ¿Sale? Los RMMA es la actividad rítmica de los músculos de la masticación. O sea, ¿qué es lo que detectan los electrodos en los músculos de la masticación? ¿Ok? Por eso es que la polisomnografía es el golden standard. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede, como tiene video y como tiene audio, la polisomnografía, se puede excluir un movimiento de cabeza. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en mi video. Se puede excluir un movimiento de un brazo, ¿sí? Que el paciente mueva un brazo, mueva un pie o mueva una mano, se excluye, no es un RMMA. O que deglute el paciente. ¿Por qué? Porque no es un RMMA. El RMMA es lo que detecta mi electrodo en los músculos de la masticación. Y yo lo estoy viendo en mi video y lo estoy viendo en mi audio. ¿Sale? Es por eso el golden standard. ¿Ok? Y obviamente me dicen, doctor, pues es que la polisomnografía es muy cara. ¿Ok? Los cuestionarios a sus padres, a sus hermanos también son válidos, ¿no? Pero son más subjetivos, más bien no son tan objetivos como una polisomnografía. ¿Ok? Entonces, si alguien les está hablando de bruxismo en una ponencia, en una plática en México, y ustedes levantan la mano, doctor, ¿qué es un RMMA? No sé, váyanse, sálganse de la sala. ¿Sí? Ok, ¿cuántos RMMA, o sea, cuántos episodios de RMMA debe de haber por hora durante el sueño para decir que es un paciente bruxista? 5 episodios o 5 RMMA por hora o más en el sueño. ¿Sí? Si mi paciente tiene 4, tiene 3, no tiene bruxismo. Si tiene 5 a 10, es bruxópata. ¿Sí? RMMA, actividad rítmica muscular. Ahora, fíjense lo que ocurre con el bruxismo. O sea, ustedes me dicen, doctor, ok, pero ¿cuándo ocurre el bruxismo? ¿Cuándo se mueve mi mandíbula? Ya vimos que la evidencia nos dice que el bruxismo se da por una apnea de sueño. Ok, vean ustedes. Aquí dice un microdespertar. Si yo estoy dormido y no puedo respirar por mi nariz o no puedo respirar, nunca voy a llegar a mi sueño REM. Mi cerebro me va a decir, oye, doc, no estás respirando, no estás oxigenando, te vas a morir. ¿Sabes qué? Despiértate. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay una taquicardia, empieza mi corazón a latir de más, porque no hay oxígeno, mi corazón empieza a trabajar de más y algunos se mueren, algunos no. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como no hay oxígeno, ¿quiénes empiezan a trabajar? Incrementa la actividad de los músculos de la masticación. ¿Pero por qué? Porque mi faringe está cerrada y mi cerebro me dice, mueve tu mandíbula, mi niño, porque te vas a ahogar. Entonces, mueve la mandíbula, se abre la faringe y puede respirar. ¿Sale? ¿Y qué pasa aquí? Miren, vean el siguiente paso. Airflow. ¿Sí? Ya mi paciente pues, ya la hizo, ¿no? Ya no se murió, ya no se infartó. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Empieza un aumento de la actividad o de la presión de mi corazón. Empieza el motor otra vez a jalar. ¿Sale? ¿Y qué pasa? Aquí es cuando se detectan los RMM. ¿Sale? Y el paciente ya deglute, ¿no? Y vuelve a tratar de dormir. Entonces, para que vean qué tan fuerte es este tema de medicina del sueño. Es por eso que se está estudiando muchísimo. ¿Okay? Y entonces ya todos sabemos qué es bruxismo, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente, su mamá me diga, oye, ¿sabes qué? Rechina los dientes. Ojo, señora. ¿Duerme bien? ¿Duerme mal? ¿Ronca el niño? Sí ronca. Ojo, vaya con el otorrino. ¿Sí? No vamos a poner guardas. ¿Sí? Ahora, fíjense, esto también es bien importante. Vean lo que dice el artículo. La asociación de los desórdenes temporomandibulares
O sea, todo un proceso de desgaste articular. Ahorita vamos a ver en las tomografías. Es del artículo. Aquí tenemos un cóndilo sano. Aquí empezamos a ver una erosión. Vean, aquí tenemos ya un desgaste, ¿sí? Una erosión. Aquí se llaman osteofitos. Ya empieza el cóndilo a agarrar una forma de loro, un aplanamiento y una forma de loro. ¿Sale? Y aquí tenemos quistes subcondrales. Vean cómo se hacen zonas hipodensas. Acuérdense que una tomografía no se describe como una radiolucidez, sino zonas hipodensas e hiperdensas. ¿Sale? Entonces, vean ustedes lo que dice el artículo. Si tenemos un cambio degenerativo, si mi cóndilo se desgasta, ¿sí? Mi paciente se puede ir haciendo más vertical y mi vía aérea se va a colapsar. O sea, mi paciente con un trastorno temporomandibular, si se desgasta mi cóndilo por cualquier patología, ¿qué va a pasar con la mandíbula? Va a hacer esto. Va a rotar hacia abajo y hacia atrás, mi paciente se va a hacer más vertical y mi faringe se va a colapsar. Entonces, ¿un trastorno temporomandibular me puede llevar a una apnea de sueño? Sí. ¿Pero qué fue primero, el huevo o la gallina? Probablemente también una apnea de sueño. Si mi paciente no respira por su nariz, mi paciente ¿cómo va a crecer? Así, y vamos a tener problemas articulares. Entonces, una puede llevar a la otra. ¿Ok? Y vean ustedes, dentro de los trastornos temporomandibulares, de los factores de riesgo, tenemos que el patrón de clase 2, o sea, todos los clases 2 están destinados a tener trastornos temporomandibulares. ¿Por qué? Es muy sencillo. Alguien de la licenciatura que me pueda decir por qué un clase 2, un paciente vertical, va a tener más trastornos temporomandibulares. ¿Por qué? ¿Preguntó? Sí, ¿por qué? Por el colapso. ¿Cómo son clase 2? ¿Sí, no? ¿Qué tiene que hacer el paciente para besar a su novia, para morder un burrito? ¿Qué tiene que hacer constantemente? Todo el día está tratando de incidir cosas, ¿no? ¿Y qué pasa con mi articulación? Pues ella lo sigue, ¿no? ¿Y qué pasa con mi eminencia articular? Todo el tiempo está, ¿sí? Entonces, por eso el clase 2 es el que tiene más problemas articulares, ¿sí? De origen intracapsular. Antes de que se me olvide, ustedes van a notar que el paciente braquifacial, o sea, el paciente con cara corta, musculatura fuerte, cuando llegue a su clínica va a ser un paciente que no va a tener tantos problemas intracapsulares, sino van a tener más dolores musculares, no en los músculos, etcétera, porque tienen mucha fuerza muscular. El paciente que es vertical, síndrome de cara larga, hipotónico, ¿sí? Va a tener mayores problemas intracapsulares, ¿sí? Que le truena la mandíbula, que tiene chasquido, que tiene zigzag, que no sé qué, no sé qué. Y el paciente que ustedes vean que entra por la puerta con cara así cuadrada y que está platicando y los músculos se activan, ese paciente van a ver, amanezco cansado, ¿sí? Entonces, vamos a tratar igual a un paciente A que al B, ¿no? Entonces, a todos estamos poniendo Michigan. Es más, ni Michigan, acetatos. O sea, qué ocurrencia, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahora, el género femenino, desgraciadamente, todas las chicas de aquí, las hormonas sí les afectan un poquito, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la evidencia científica, ¿no? El sexo femenino, el beta-estradiol, los estrógenos, afectan al cartílago articular y es muy común, ahorita van a ver un artículo que se llama de resorción condilar idiopática, ¿sí? Las mujeres que tienen problemas hormonales, etcétera, de hecho le llaman el síndrome de las cheerleaders o de las porristas, porque se da en adolescentes hasta 30 años. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que este proceso de reabsorción condilar lo que lleva es lo que les acaba de comentar. Se reabsorbe el cóndilo y la mandíbula rota hacia atrás, se va para atrás, ¿no? Por eso es que la mujer tiene el mentón muy recesivo, a diferencia del hombre. O las mujeres como que, tiene el mentón un poquito recesivo, te ves bonita, ¿no? Y el hombre no. ¿Sale? Y todo esto que nos platica el artículo, fíjense lo que dice acá abajo, a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero te puede llevar a una apnea del sueño. ¿Sí? ¿Por qué? Por ese proceso de reabsorción condilar idiopático.
a las mujeres. A los hombres también, pero no como a las mujeres. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar al diagnóstico. Doctores, anamnesis. Ya conociendo de anatomía, de todo lo que hemos hablado, bueno, si su paciente, vamos a empezar a poner ejemplos para que me entiendan. Si su paciente llega, oye, doctor, ¿sabes que me truena la mandíbula? Pero tengo tinnitus, tengo vértigo, se me tapan los oídos. ¿En dónde creen ustedes que está su cóndilo? Está impactado, ¿no? ¿En dónde? En la zona bilaminar probablemente. ¿Sí? Si su paciente les dice, no, ¿sabes qué? No tengo dolor de oído, pero me truena la mandíbula. No tengo nada, no tengo sintomatología auricular, no tengo dolor de oído. ¿Qué me puedo estar imaginando? A lo mejor que mi cóndilo no está enfrente, sino está atrás. Perdón, no está atrás, sino está enfrente. ¿Sale? Y cuando ves la tomografía, ya vas agarrando más información, ¿sí? Y con mapa del dolor, que ahorita vamos a ver cómo se palpa, teniendo todos esos elementos de diagnóstico, podemos llegar a un mejor plan de tratamiento, ¿ok? Entonces hay que escuchar al paciente lo que nos dice respecto a lo que vimos en anatomía, ¿no? La anatomía es la mejor evidencia científica, es un metaanálisis, ¿no? Revisiones sistemáticas, estudios de control aleatorizados y opinión del experto, ¿sí? Arriba de eso está la anatomía y está la fisiología, porque eso no cambia, ¿sí? Hay variantes anatómicas, pero eso no va a cambiar nunca en la vida, a menos que involucionemos, ¿no? Que nos hagamos pescados o ratones. Entonces, vean ustedes la anatomía, doctor, perdón, la tomografía es un estudio que tenemos en la actualidad. Hay que verlo, hay que medir, hay que ver la tomografía para plantear tratamientos. Un servidor en la actualidad no pone un guarda, no un tratamiento, si no tenemos una tomografía. Resonancia magnética, claro, doctor, es un estudio excelente para diagnóstico de articulación temporomandibular. La cuestión es que es un poco cara, ¿no? Y regularmente la resonancia magnética se pide cuando tenemos un problema en el proceso condilodisco. ¿Okay? Panorámicas de boca abierta o boca cerrada, mapa del dolor, doctor, es palpar, es súper importante. Si sabemos palpar la articulación y sabemos palpar los músculos, sabiendo anatomía, ya estamos del otro lado. Por ejemplo, si yo palpo a mi paciente, sin ver una tomografía, sin ver nada, si yo palpo, por ejemplo, el área 1, que es la sinovial, o el área 2, que es la sinovial, bueno, pues, ¿qué estamos pensando? Si le duele cuando yo toco aquí y toco aquí, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo se palpa en un video que voy a poner. Bueno, pues probablemente mi cóndilo esté enfrente o esté trabajando de más, en clase 2. ¿No? Regularmente cuando duele el área 1 y el área 2 es porque un paciente es clase 2. No tiene sobremordida, no tiene guías caninas buenas. ¿Sí? Está trabajando constantemente para comerse un burrito. ¿Ok? Cuando tenemos un contacto prematuro, una corona alta, acá los protecistas, cuando tenemos un punto prematuro de contacto, regularmente duelen las áreas 6, 5, la zona bilaminar. ¿Por qué? Dicen ustedes, ¿por qué? Cuando nosotros cerramos, ¿sí? Cuando queremos cerrar nuestra boca, si tenemos un punto prematuro de contacto, donde les dije la curva de Spin, la curva de Wilson, que es lo más común que lo veamos. Si tenemos un punto prematuro de contacto, no podemos andar por la vida con ese punto prematuro de contacto. ¿Qué va a hacer la mandíbula? Irse a dónde? A OC, a máxima intercuspiración. Pero ¿qué pasa con mi cóndilo cuando vamos a OC? Tenemos un contacto prematuro y la mandíbula ¿qué hace? Irse a máxima intercuspiración. ¿Y qué pasa con mi cóndilo? Se va hacia atrás y hacia abajo, hacia la zona bilaminar. ¿Sí? Eso es lo que podemos ir detectando en los pacientes. ¿Sí? Montaje, los que nos gusta el montaje, pues es un excelente método diagnóstico más, ¿no? El Golden Standard. El Golden Standard es la resonancia magnética y tomografía para ATM, ¿sale? O sea que si ustedes se ponen a describir una articulación temporomandibular, una panorámica, estamos súper subjetivos, ¿sí? Muy sesgados o fuera de la realidad, ¿okay? Porque muchas veces una panorámica y hay transposición de imágenes, ¿no? Y muchas veces dices tú, no, está bien, o sea, usted tiene sus cóndilos bien bonitos, redonditos, tomas una tomografía, quistes subcondrales, osteofitos, te encuentras de todo, ¿sí? ¿Sale? Ahora, lo que yo antes hacía, más bien lo que ahora hago también es no únicamente tomar tomografía en boca cerrada, sino también en boca abierta. ¿Por qué?
porque muchos de los trastornos temporomandibulares en la relación cóndilo-disco los diagnosticamos en dinámica mandibular. ¿Sí? O sea, si yo le pido a mi paciente, abre, es más, doctor, me truena. ¿Cuándo le truena? Cuando abre la boca. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar a un paciente en estática si su problema es en dinámica? ¿Sí? Entonces, ojo con eso, y te van a ver qué padre. Ustedes pueden llegar a un diagnóstico bien fácil cuando tienen una boca abierta, una tomografía en boca abierta. ¿Sí? O por ejemplo, mueve tu mandíbula hacia la derecha, lateraliza, movimiento de Bennett, ¿no? A la derecha, me tronó. Ya si tengo una tomografía en dinámica, puedo saber qué está pasando. Sin embargo, antes estamos diagnosticando en cierre mandibular y es muy bueno, pero podemos quedar cortos si el paciente tiene un problema en la relación condilo-disco. ¿Sí? Ahí va. Yo tengo, acuérdense que mi cóndilo, mi dinámica mandibular, mi movimiento mandibular tiene tenemos dos movimientos, rotación y traslación. ¿Ok? Si tenemos un problema en la relación cóndilo-disco, o sea, que mi disco esté desplazado, ¿hacia dónde? Anterior y medial, que es lo más común por las fibras del pterigoideo externo. Imagínense que tenemos un desplazamiento discal con reducción o sin reducción. ¿Ok? Entonces, si yo cuando le pido a mi paciente, abre mi mandíbula, ¿qué tiene que hacer? Rotar y trasladar. Y no puede abrir más de 38 milímetros o 40 milímetros, ¿en qué estaremos pensando? Que mi paciente tiene un bloqueo mandibular por un desplazamiento discal hacia anterior y medio. ¿Por qué? Porque el pterigoideo externo lo jala para allá. ¿Sí? ¿Sale? O, por ejemplo, si tenemos un zigzag, ¿qué significa el zigzag? Bueno, que probablemente un cóndilo esté trabajando bien y el otro esté bloqueado. Y es lo que vamos a ver en la tomografía. Y van a decir, no manches, mi paciente también está igual y tiene zigzag y no sé qué, pero es anatomía. ¿Sí? Probablemente, fíjense, si yo abro la boca y desplazo hacia la izquierda, ¿qué cóndilo está trabajando y quién se está quedando? El de balance, o más bien, no el de balance. Este es el hipermóvil, este está rotando y trasladando, y este se está quedando. Entonces, probablemente mi problema esté aquí. ¿Por qué? Porque mi disco probablemente esté anterior y medial, y cuando quiero abrir, no puedo. Pero este sí trabaja bien. ¿Sí? Y esto es lo que sucede en los zigzags famosos. ¿Ok? Ponle una Michigan, ¿no? La Michigan no da solución. ¿Tiene bruxismo? No tiene bruxismo, eso no es bruxismo. ¿Sí se entiende el punto? Ok. Ahora, pues se pueden acercar los de atrás para que entiendan un poquito. Bien, por ejemplo, esta es una tomografía boca abierta de la misma paciente, ¿ok? Vean este cóndilo, aquí tenemos la cavidad y aquí tenemos la eminencia. Vean cómo mi cóndilo se queda, no se mueve, ¿sí? A diferencia de vean cómo sale de la cavidad, ¿sí? Cómo se desplaza. Lo normal es que cuando yo abro, mi cóndilo llega a la eminencia, ¿sí? Si sobrepasa la eminencia, en una tomografía pudiéramos estar pensando en un paciente hiperlaxo, ¿no? O que se puede luxar, ¿sí? que pasa esa eminencia. Lo más normal es que quede en la eminencia, ¿no? Del temporal. Pero vean cómo el cóndilo izquierdo, en apertura, sí traslada. El derecho no. ¿Y hacia dónde se me desvía la mandíbula? Hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener un zigzag en apertura, ¿no? Usted no está viendo la tomografía, pero ábrame. Desde ahí, yo ya estoy diagnosticando un trastorno intracapsular. Desde ahí. ¿Sí? Ya sé, ya tengo un arma, o sea, ya por anatomía, porque es anatomía, y se ve dinámica mandibular, ya tengo un arma en mi mano. ¿Sí? Sin tomar una tomografía, sin nada. Únicamente, ábrame. Ahí está. ¿Sí? Obviamente, si palpo sus músculos, sí, me duele el massetero. Ok, tiene un problema combinado. Un problema intercapsular y un problema extracapsular. Sí hay, vuelvo a comentar,
El paciente que tiene un problema intracapsular regularmente son pacientes con musculatura débil, ¿sí? Que no tienen capacidad de adaptación. El paciente braquifacial, un paciente con musculatura fuerte, como el amigo de Blanco, que tienes, vean cómo se le marca el macetero, probablemente él no tenga un problema intracapsular. ¿Por qué? Porque sus músculos protegen a su articulación. Sin embargo, el dolicofacial, la niña de verde, la amiga, la doctora, probablemente ella pudiera tener un chasquido, probablemente, no sé. ¿Sí? ¿Ves? ¿Te fijas? O sea, desde que entra el paciente, doctor, tiene una paciente de ATM. A ver, déjeme, que pase la puerta. Síndrome de cara larga, dolicofacial, ya sé que puede ser un problema intracapsular. Y entre pacientes así chaparrito y con cara así de... Es que me duele la cabeza, me duele la musculatura, me duele todo. Créanme, se van a acordar de mí un chorro. Sí, se van a acordar. El doctor está loco, pero sí es cierto, ¿no? Van a ver, así es el biotipo facial de los pacientes y se llama adaptación, ¿no? Capacidad de adaptación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene la paciente? Bruxismo. ¿Qué tiene? Es que no oigo. ¿Qué tiene? No, o sea, un trastorno temporomandibular de origen intracapsular. Entonces, voy a poner, ahora, ok, tengo un desplazamiento discal sin reducción. Entonces, mi tratamiento, ¿en qué se va a enfocar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Destrabarlo. ¿Qué significa el trabado? O sea, ¿por qué está pasando ese zigzag? Ok, ¿por qué? ¿Por el disco articular? ¿Qué está pasando con el disco articular? Está en una posición anteromedial que no deja que rote y se desplace. ¿Cuál cóndilo? En este caso sería el derecho. El del lado derecho. Entonces, mi tratamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mandarlo con sexo. Un guarda que recapture mi disco. ¡Bravo! ¿Sí? Pero no le digo que tiene bruxismo. O sea, no le digo que tiene bruxismo. ¿Por qué no? Porque ya ven ustedes lo que es el bruxismo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Ven qué sencillo? Ahora, mapa de dolor articular. ¿Cómo palpar, doctores? Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Si sabemos anatomía y ya saben dónde tenemos, desgraciadamente tenemos muy poco tiempo. Pero si ya sabemos, ya iba el tratamiento, espérense, porque viene lo bueno, Si ya se aburrieron, pues díganme y me paro, Hay que saber palpar, ¿sale? Hay que saber palpar sinovial anterior inferior, sinoviales, etcétera. Desgraciadamente no tenemos tiempo para hacer la práctica, pero sabiendo anatomía, ¿sí? Podemos detectar dónde tenemos el problema, ¿no? ¿Sale? Si es una sinovial anterior inferior, anterior superior, ligamento colateral, ¿sale? Hay que hacer la práctica de palpación, ¿no? ¿Sí? Hay que saber palpar. Ese es el mapa de dolor de Rocabado. El mapa de dolor de Rocabado me sirve para detectar si tengo un problema intracapsular y en dónde lo voy a tener. Si yo tengo un problema en el área 7, en el área 8, bueno, pues en la parte posterior. Si yo tengo dolor en el área 1, 2 y 3, en la parte anterior. ¿Sí? Y ya puedo estar pensando, si tiene un dolor en el área 1 y 2, bueno, pues es clase 2, tiene sobremordida, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Trigger points, pues ya saben la musculatura dónde está. Ya saben dónde está el músculo, ya sabemos el músculo temporal, el músculo pterigoideo. Que el tiroideo, acuérdense que no lo podemos palpar. Digo, si alguien me dice que lo puede palpar, pues que me enseñe, porque yo no sé, ¿no? Si alguien puede palpar el disco articular, excelente, ¿no? Pero podemos palpar el macetero, esternocleidomastoideo, para detectar los trigger points. El tratamiento, doctor, vamos a entrar ya a tratamiento. Tiene que ser obviamente, de lo más conservador a lo más, se me fue la palabra, de lo más conservador a lo más fuerte, pues a lo más
¿Ahora me se fue la palabra? Lo más drástico, pero esa no es la palabra. Invasivo. Invasivo. ¿Cómo estás? Yare, Yare. bien, ¿y tú? Hola. Bien, oye, pero ya habías tomado toda esta plática, Yare. Ya sé, pero pues aquí estoy animándote nomás, recordándote las palabras. Es todo, Yare. Qué bueno. Muchas Bueno, gracias por estar justo aquí. aquí estamos. Bien, Yare. Ok. Entonces, de lo más conservador a lo más invasivo. ¿Sale? Empezamos con un guarda, obviamente. Pero ¿qué tipo de guarda? ¿Sí? No sirvió mi plano. Ah, bueno, pues hacemos una artrocentesis, ¿sí? Un lavado. Tengo dolor, mi paciente no sigue con dolor, ahora pues hay que usar un lavado articular. No funcionó, bueno, pues hay que buscarle, ¿no? Pero no todo es guarda, o sea, no vamos a curar al paciente con un guarda. Pues. Créanme que hay pacientes que no cede con un guarda y se lo van a, es más, le van a decir, ¿sabe qué? Me puse peor. Y esos pacientes que ponemos guarda y que se ponen peor, son pacientes que llegan con dolor crónico. Imagínense ustedes que llega un paciente con mucho dolor, que tiene un ambiente inflamatorio dentro de esa articulación. Cuando ponemos, si queremos tomar, es más, tomando las fotografías, tomando los moldes, ¿qué va a hacer el paciente? Va a tener un movimiento mandibular drástico que va a cambiar constantemente la posición de mi cóndilo. O incluso cuando pongamos un guarda, el guarda, ¿qué va a hacer? Va a pivotar mi cóndilo en un ambiente inflamatorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a doler. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que quitar la inflamación, quitar el dolor, quitar el proceso inflamatorio y posteriormente tratar con guarda o estabilizar la función, ¿no? Ok, ahí en lo bueno. Fíjense esta paciente, es una paciente pues bonita, normal, no tiene nada, ¿no? O sea, yo la veo y una chica guapa, ¿no? En la estática usted ve una simetría facial o, bueno, a mí me dice, el mentón está desviadito un poquito a la derecha. Bueno, no me quita el sueño, ¿no? He visto cosas peores, ¿no? O sea que en estática no tenemos nada, la paciente no se ve mal, ¿no? Un poquito protrusivo su mentón, como una tendencia clase 3. Evidentemente la paciente, digo, clínicamente se ve bien, ¿no? O sea, no se ve tan mal. Un poquito desde la línea media, si ustedes quieren ponerse muy drásticos, ¿sí? Una clase 3, esta paciente le hicieron extracciones abajo para compensar la clase 3, ¿no? Igual del lado izquierdo. Vean la apertura de esta paciente, ¿ok? Sí, una apertura en zigzag, ahorita la vieron ustedes, vean. ¿Ok? Le pido que lateralice, vean hacia qué lado lateraliza. Fíjate, ahí va, ojo otra vez. Ya sabemos que si tiene zigzag, ¿qué tiene? Un problema intercapsular, un problema interarticular. Ahora, lo que hay que fijarnos, si mi disco, ya sé que lo más común es que se desplace hacia enfrente y medial, ahí va. Si mi disco de este lado se desplace hacia enfrente y hacia el medio, si yo quiero mover mi mandíbula hacia la izquierda, este cóndilo no se va a poder mover. O cuando yo mueva mi mandíbula hacia la izquierda, va a haber un chasquido, porque va a pellizcar mi disco. ¿Ok? Alguna de las dos. O que no se mueva, o que esté bloqueado a la lateral izquierda, o que haya un chasquido. Si yo quiero hacer una lateralidad derecha, este cóndilo puede bloquearse o puede haber un chasquido. ¿Por qué? Porque mi disco se desplaza hacia enfrente y medio, hacia donde están las fibras del tejido externo. ¿Ok? Puede haber un chasquido, puede que se quede bloqueado. Entonces vean ustedes la paciente hacia dónde puede lateralizar más. ¿Qué cóndilo está afectado? El izquierdo. ¿Eh? ¿El derecho por qué? Porque la lateralidad que está teniendo hacia la izquierda no es, bueno, es la misma que el derecho, vamos a dejarlo, no tiene la misma. Ok. Podemos medir con una regla o podemos incluso
Así, ¿no? ¿Hacia dónde lateraliza más? Hacia la derecha. Entonces, ¿qué cóndilo está afectado? El izquierdo. Acuérdense que tenemos un cóndilo de traslación y otro cóndilo de trabajo. ¿Sí? Acuérdense que es el Bennett progresivo. Por ejemplo, si yo tengo, acuérdense que si yo lateralizo para este lado, cóndilo de trabajo y cóndilo de balance. ¿Sí? Si yo lateralizo para acá, cóndilo de balance, o sea, que trabaja, y no trabajo le llaman a este. ¿Sí? Entonces, ¿cuál cóndilo es el afectado? ¿Hacia dónde lateraliza más el paciente? Entonces, ¿qué cóndilo está afectado? El derecho. ¿Por qué, doctores? ¿Por qué el derecho está afectado? Porque es el cóndilo de balance y probablemente mi disco del lado derecho está desplazado hacia el frente y medial y no deja que mi cóndilo de balance traslade hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Sale? Ok, tenemos una regla que le dicen el 4x1. O sea, si yo tengo 40 de apertura, la norma de la salud, la norma de la apertura es de 38 para arriba. ¿Sí? 55 nombres también. Entonces, si yo tengo 40 de apertura, debo de tener 10 de lateralidad derecha y 10 izquierda. ¿Ok? Ahora, vean ustedes, este es un corte sagital. ¿Qué nos dicen los autores? Este es un boca cerrada. ¿Sí? ¿Qué nos dicen los autores? Que los doctores si quedan nos dicen que debemos de tener, aquí tenemos el conducto auditivo, tenemos la cavidad glenoidea y la eminencia articular. ¿Ok? Aquí tenemos el cóndilo mandibular. ¿Qué nos dice? Es un cóndilo del lado derecho. Los autores nos dicen que en la tomografía debemos de ver una zona oscura. Acuérdense que en la tomografía vemos únicamente hueso, ¿sí? Entonces, en las zonas hipodensas, o sea, aquí y aquí, debemos de tener un espacio de 2 milímetros, ¿sí? ¿A quién corresponde ese espacio? Al disco articular, porque el disco articular es un fibrocartílago que no se puede ver, ¿sí? Entonces, esos 2 milímetros corresponden o deben de corresponder al disco articular. Entonces, si no tenemos esa zona oscura de 2 milímetros cuando medimos en el programa, ¿qué puede estar pasando? Que está desplazado el disco. ¿Sí? Vean el lado izquierdo, no tengo que medir ahí para darme cuenta que no tengo espacio. ¿No? ¿Sí? Entonces, en promedio, la tomografía en boca cerrada, en corte sagital, debemos de tener espacios de 2 milímetros que corresponderían al disco articular, que tenemos ese colchón ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pudiera estar refiriendo esta paciente con su cóndilo izquierdo? ¿Dónde está impactado? Bueno, ahí. Sí, está en la zona bilaminar, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Quién les dije que estaban ahí? El aurículo temporal y la arteria temporal superficial. Dolor de oído, me truena, tengo tinnitus, tengo vértigo. Ahora, fíjense lo que les comentaba ahorita. Estos son los grados de desplazamiento del disco. El disco, la parte posterior del disco debe de estar en lo más profundo de la cavidad glenoidea, ¿sí? Y la parte anterior en lo más eminente, vaya la redundancia, de la eminencia del temporal. Es donde debe estar el disco para que funcione como un colchón, ¿sale? Pero si se desplaza ese disco, hay un desplazamiento leve, vean mi cóndilo cómo se va yendo hacia atrás. Y si mi disco se va desplazando todavía más, mi cóndilo se va impactando, pues todavía más. ¿Y qué va pasando con mi mandíbula? ¿Sí? Hacen 2. Entonces son pacientes que los vemos clase 2. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que como no tienen colchón, van teniendo una reabsorción progresiva, ¿no? Ese cóndilo se va desgastando, y la paciente se va haciendo más clase 2, y va a seguir con chasquido, y ponemos coronas, y ponemos carillas, y van a fracasar. ¿Sí? En una vista coronal, o sea, si yo lo veo de frente mis cóndilos, deben tener un espacio también de 2 milímetros, ¿sale? Que corresponderían al disco, ¿sí?
Y también aquí vean ustedes en un corte axial, viéndolo de frente al cráneo, debemos de tener un espacio adecuado para que mi disco tenga ese Bennett. Acuérdense que ese es el Bennett. ¿Ustedes quién ha usado Panadem o quién ha usado un articulado? Todos. Sí, bueno, los que hayan usado el Panadem, ¿se acuerdan del número que viene en las cajas condilares? Ajá. Bueno, si ustedes ven un Panadem o ven otro articulador, van a ver que en las cajas condilares dice 1.5. Ese 1.5 es esto. ¿Sí? Es el Bennett. ¿El Bennett qué es? La capacidad que tiene mi cóndilo de jugar dentro de la articulación. ¿Sí? Ahí va. Disculpen. Ahí va. Si yo sé que mi cóndilo puede estar 1 milímetro, jugar dentro de mi cavidad 1 milímetro, ¿quién protege a mi cóndilo en un Bennett? ¿Qué es el movimiento de Bennett? Eso. ¿Ok? ¿Y quién más está implicado en la oclusión en un movimiento de Bennett? ¿En la oclusión? ¿Quién? Los caninos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si mis caninos es igual a mi movimiento de Bennett, ¿cuánto debo tener de sobremordida horizontal en una guía canina? 1.5 o menos de 1.5 para que tenga un Bennett progresivo. No tengo un Bennett inmediato. El Bennett inmediato es patológico. Porque el Bennett inmediato significa que choca mi cóndilo en mi cavidad. Porque no tengo una guía canina. ¿Y qué pasa con un clase 2? No existe. ¿Sí? Una clase de oclusión así sencilla. ¿Sí? Esa es oclusión. Eso es lo que no nos enseñan. ¿Qué significa la curva de Spee? Es una curva en sentido transversal. ¿Pero qué significa clínicamente? ¿Sí? Entonces, eso es. Guía anterior es igual a protección condilar. ¿Sí? Si tengo una buena guía anterior de 2 milímetros, voy a tener un buen, no se llama Bennett, sino voy a tener una buena guía condilar. Voy a proteger. ¿Y qué va a pasar? Que mis cavidades no se van a ver planas. Si yo tengo una buena guía anterior y una buena guía canina, mi eminencia articular se va a ver redondita. Perdón, es que es un tema tan... Ya vamos a acabar, ¿eh? Voy a aventarme rápido los casos para que ya echarnos una cervecita. Es que aquí me tiran para el video, así como que sí. Bueno, ahí va. Entonces, es lo que tenemos que ver. En apertura, ya saben, mandar tomografías de macizo facial, incluyendo ATM, en apertura para ver si mi paciente tiene chasquido, tiene zigzag, una apertura para ver qué tanta apertura tenemos, cuál cóndilo es el hipomóvil, cuál es el hipermóvil, ¿sale? Y detectar qué está pasando. ¿Sí? Vean este cóndilo derecho cómo no se mueve, el cóndilo izquierdo está saliendo de la articulación, entonces tenemos un cóndilo hipomóvil y un cóndilo hipermóvil, ¿sale? Y mi línea media pues se va a desplazar, ¿no? Hacia el lado afectado. Y aquí lo vemos, vean en el corte coronal cómo mi cóndilo derecho se queda y este sale de la articulación. En un corte axial, el cóndilo izquierdo traslada y este se queda. ¿Sí? Y aquí lo vemos en el renderizado 3D. Vean ustedes el cóndilo cómo sale de la cavidad y este se queda. ¿Okay? Tratamiento, doctores. Tomen la foto, creo que es lo que deberíamos de saber todos los odontólogos. Educación respecto al diagnóstico. Educación respecto al diagnóstico. O sea, debemos de conocer el tema para que el paciente entienda lo que tiene. ¿Sí? Si nosotros le decimos, oiga, es que usted tiene un chasquidito porque tiene un colchoncito y ese colchoncito está desplazado y por eso truena. El paciente se va a quedar de que, ¿what? Sin embargo, si ustedes un video de YouTube
Y ya ahorita con lo que aprendimos, le explican al paciente, mire, pasa esto y esto y esto, por eso tiene un clic, por eso tiene, manda la tomografía, mire, vean en la tomografía, señora, cómo desvía su mandíbula, ese cóndilo no se mueve, ese cóndilo sí, se van a quedar los pacientes de que, wow, y van a pagar lo que ustedes quieran, ¿no? Medidas conductuales, limitación de la apertura bucal, que el paciente no coma cosaturas, alimentos, control de parafunciones, que no se muerda las uñas, juego mandibular, dieta líquida y blanda, obviamente va a depender del cuadro. Si el paciente llega con un dolor súper extremo, bueno, pues a lo mejor va a ser dieta líquida, ¿no? Pero si es un dolor tolerable, bueno, pues dieta blanda, ¿no? Higiene del sueño, o sea, que el paciente duerma bien. Si el paciente no duerme bien, el paciente con dolor facial, trigeminal, dolor neuropático, está muy relacionada con mala calidad de sueño, ¿sí? Y un guarda no va a quitar eso. Vuelvo a comentarles. Si el paciente no duerme bien por cualquier cuestión, si el paciente no duerme bien porque tiene apnea de sueño, o porque toma alcohol, o porque está obeso y se cierra la faringe, por todas esas cuestiones, no va a dormir bien, ¿sí? Entonces puede amanecer, o puede tener bruxismo, o puede tener dolor facial, y el guarda no va a quitar eso, ¿sí? Ok, AINES, ¿cuál analgésico antiinflamatorio utilizar? Dolocan Plus. El Dolocan Plus tiene meloxicam y metocarbamol. El meloxicam, si se acuerdan de Pharma, el meloxicam, a diferencia del diclofenaco, el diclofenaco en naproxeno, ya es que sale el anuncio del jugador de fútbol, ¿no? Ay, se lastima y para el dolor muscular, reumático, etc. Pero los oxicam es una familia que actúa directamente en el líquido sinovial, ¿sí? Y si usas el metocarbamol, que es un relajante muscular, es muchísimo mejor. ¿Cuánto? Una dosis al día durante 7 a 14 días. 2 al día en la noche, porque el paciente se anda somnolento, ¿sí? Una dosis única en la noche. Control y evaluación del cuadro. Bueno, pues hay que educar al paciente, autocuidado, que se adhiera a los fármacos. En este caso, como es una dosis única en la noche, el paciente se adhiere al fármaco perfectamente. Estos últimos 3 puntos, aquí voy a poner el ejemplo del ortopedista que me gusta mucho comentar. Fíjense lo que hacemos y lo que hace un ortopedista, ¿sí? Ustedes, yo juego fútbol, ¿no? Yo juego fútbol y me hago un esguince, ¿sí? ¿Sí? Me hago un esguince. Ok, llego con el doctor. ¿Sabe qué, doctor? Pues sabe que tengo un esguince, no puedo mover mi pie. El ortopedista te manda muletas y te manda a tu casa. ¿O qué hace el ortopedista? Checa si te manda una tomografía, una radiografía para ver si fue el ligamento, fue un músculo, ¿sale? Si hay que infiltrarte el tobillo, si hay que dar técnicamente medicamento, si hay que, y te mandan muletas. ¿Nosotros qué hacemos? Mandamos guardas. Y no sabemos si dar medicamentos, si dar dieta blanda, si dar fomentos con agua caliente, si necesita primero artrocentesis, lavado articular y luego mandar muletas, que es el guarda. Así es como estamos trabajando, ¿ok? Entonces, en esta paciente, si ya sabemos que tenemos una patología, un trastorno de origen intracapsular, bueno, pues hay que buscar la evidencia. Ya dije yo que los metaanálisis y estudios de control autorizado, pues es lo top en la pirámide de investigación. Entonces hay que buscar un medio, un guarda, que trabaje para recapturar ese disco, ¿no? ¿Cuál es el guarda? El guarda de reposicionamiento anterior, ¿sale? Pues vamos buscando más artículos para ver cómo se fabrica un guarda de reposicionamiento anterior y en una resonancia magnética cómo es que trabaja este guarda, ¿no? No porque mi profesor de décimo me dijo que este guarda funcionaba, sino hay que buscar evidencia y basarnos en la evidencia y mostrar resultados en base a la evidencia, ¿no? Entonces hacemos una mordida constructiva, ¿sí? Le decimos al paciente, si yo quiero que mi cóndilo baje para que recapture el disco, yo le pido al paciente que me haga una protrusiva y me lleve a borda a borda, ¿sí? Y ahí tomo mi registro. Mando a fabricar mi guarda, ¿sale? Vean la mandíbula en qué posición está, ¿sí? Grabo un video para que ustedes vean.
Entonces, ¿qué pasa con mi mandíbula? Mi mandíbula hace esto y mi cóndilo pivota y adelanta. Entonces, le hace espacio a quién? Le hace espacio al disco, para que vuelva a su lugar. Yo me apoyo mucho con algo que se llama hiperboloide. El hiperboloide es una gomita de plástico que inventaron unos brasileños, pero hay hiperboloide de México. Yo tengo el contacto, así que eso es paso. Y con esto hacemos terapia. ¿Para quién? Pues para el pteroide externo. Para que esos pterigoideos vuelvan a trabajar y de una forma adecuada y con evidencia científica, ¿no? Debemos tener evidencia científica de que esto funciona, ¿no? ¿Esa guarda es una guarda restrictiva? No, es una guarda de reposicionamiento anterior. ¿Sí? Acuérdate que te puse el artículo aquí y te comenté que el guarda de reposicionamiento anterior es el indicado para recapturar discos. ¿Sí? No. Los guardas de reposicionamiento anterior tienen huellas. Es el único guarda que tiene huellas. ¿Para qué? Para atrapar a la mandíbula. Incluso tiene una lengüeta también para atrapar a la mandíbula, para que no se vaya para atrás. Acuérdate que todo plano que tú pongas, Michigan, contactos posteriores, la que tú me digas, desprogramadora, que no sé qué, toda guarda que tú estableces tu oclusión, no acetatos, eso no existe, eso no sirve. Sí, porque si tú pones cualquier guarda en una Michigan, ¿qué va a hacer? Vas a desprogramar. Fíjense el ejemplo que lo voy a poner bien sencillo. Un guarda, la función de un guarda es engañar al cerebro de que todo está bien, ¿sí? De que no hay una piedra en el zapato. Fíjate, si yo tengo una piedra en el zapato, o quiero caminar y no me doy cuenta que tengo una piedra en el zapato, ¿qué voy a hacer? Esto, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hice? Una respuesta muscular. Si alguien viene y me asusta, ¿qué voy a hacer? Me voy a correr. Vías aferentes diferentes, ¿sí? Son arcos reflejos. Toda nuestra vida es arco reflejo, ¿sí? Si yo me quemo un dedo, ¿qué es lo que hago esto, no? Un punto de temperatura de contacto es eso, ¿sí? Es un arco reflejo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un guarda? Ajusta tu oclusión, estabiliza tu oclusión a modo de que no exista eso. De que ese arco reflejo se elimine y que tu cerebro no mande esa fuerza muscular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con tus músculos? Se desprograman. Entonces, tu mandíbula se va para atrás. ¿Por qué? Porque tu pterigoideo ya no está trabajando. Tu pterigoideo, te acuerdas que trabaja así. Entonces, si yo relajo el pterigoideo, se distiende y tu mandíbula se va para atrás. ¿Sí? Y pues, no debe de permitir que tu mandíbula se vaya para atrás. Entonces, con el hiperboloide, ya vamos a acabar, Hacemos terapia mandibular. Ahora, si te fijas, mi cóndilo afectado es el derecho. Fíjate el video que te voy a poner. Mi cóndilo afectado es el derecho. Yo lo que quiero hacer es ejercicios hacia este lado. ¿Para qué? Para que mi cóndilo, fíjate que tengo el guarda y el hiperboloide. ¿Para qué? Entre más dimensión vertical tenga yo, mi cóndilo pivota más. Entonces, hago esto, le pido que lateralice hacia este lado para que mi disco vuelva. Más bien el cóndilo lo que hace es hacer esto. El disco está aquí. Yo hago eso para que mi disco vuelva a su lugar. Mira. Mira, ¿cómo le pido que abra y cierre? Mira. Hacia el lado contralateral. Al lado balance. O sea, al lado contralateral de mi cóndilo balance. El cóndilo afectado. Ojo, doctores. Esto es si la paciente no tiene dolor. Primero tenemos que quitar el dolor. Por eso puse manejo primario. Manejo primario, ¿de qué se encarga? Quitar dolor. Si yo tengo un trastorno temporomandibular y el paciente tiene dolor y yo lo mando al gimnasio, lo vas a mandar a la fuera, lo vas a exacerbar. Entonces, la terapia, por eso se llama del diagnóstico de la rehabilitación. No puedo hacer rehabilitación si no tengo, no puedo hacer rehabilitación si tengo dolor. Sí, primero tengo que quitar el dolor. Manejo primario, funcional caliente, medicamentos, autocentesis, lo que tenga que hacer para quitar el dolor y posterior a eso, rehabilitar. Ya después de que quita el dolor, ¿qué pasa con los futbolistas? Ya los mandan al gym, ¿no? Para que se rehabiliten. ¿Sí? Y vean esta paciente, créanme que es al mes y medio, Vean la apertura.
Te quita el bruxismo. Salud. ¿Sí? Ahora, doctor, pues es que ya recapturé mi disco, ¿qué sigue? Bueno, fíjense lo que le voy a decir. Eso es un secreto que nadie le dice. No se crean. A ese mismo guarda, fíjense que yo tenía, si se fijan, tengo indentado abajo para que se quede atrapada mi mandíbula. Pero ¿qué pasa? Mi disco ya se fue a su lugar. Ahora yo quiero hacer que mi cóndilo vaya para atrás, no se quede adelante, porque la paciente vaya, de hecho, doctor, ya estoy cansada, porque tenemos una distracción condilar. Entonces, llega un momento en que ya están cansados, a los 3, 4 meses, y doctor, ya me duele, pero de cansancio. Pues claro, los ligamentos de atrás se están distendiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya cuando tengo mi disco articular, cuando mi paciente ya está en esas condiciones, que ya puede abrir y cerrar, bueno, ya sé que mi disco está ahí, en su lugar. Entonces, ¿qué hago? Mi guarda lo relleno de acrílico, lo relleno de acrílico, y ahora ¿qué hago? Pistas planas. ¿Para qué? Para que se vaya mi mandíbula acéntrica. ¿Sí? O bien, pongo topes céntricos. Eso los hago con una pasta azul de 3M. Estabilizas tu oclusión, ¿para qué? Para que tu mandíbula esté estable, no tenga un contacto prematuro. Engañemos al cerebro de que todo está bien y que tu mandíbula se vaya para atrás. Ya con el disco interpuesto. ¿Sí? Doctor, ¿qué tanta estabilidad has tenido en tus tratamientos? Ese paciente es igual, vean, bonito, una niña bonita, muy rápido para no... Sí, vean, bonita, o sea, no, en estática está bien la niña. Sí, vean su mentón, característico de quién. ¿Sexo? Muy bien. Vean la vía aérea bien, todo bien. Y que, fíjense lo que dice, siento chueca mi quijada cuando abro mi boca. Entonces, ¿cómo voy a pedir una tomografía en estática? ¿Sí se entiende? ¿Cómo voy a diagnosticar a una paciente con una boca cerrada? Si su problema es cuando abre su boca. ¿Sí? Bienvenido, no lo había visto. Este está loco, dice. Miren, vean la paciente, vean el video, ¿eh? Vamos a ponerle carilla. ¿Sí? Entonces, esto no, nada más para que nos demos cuenta hacia dónde hay que asomarnos primero, ¿no? O sea, si queremos estabilidad en todo, pues hay que trabajar en eso, ¿no? Si usted fijas, pues en estática, digo, 0.5 milímetros desde la línea media, vuelvo a lo mismo, no es algo que me quite el sueño, ¿no? Guías caninas, para la fregada, no tiene guías caninas. Probablemente ahí está el problema, ¿no? Probablemente mi Bennett no sea un Bennett inmediato y no un progresivo. Sí, que mis caninos no están haciendo su función. Curva de Wilson aumentada, miren. Vean cómo está caída esta cúspide. Esta cúspide significa punto prematuro de contacto. Mapa del dolor articular, donde le duele, 1 y 2. ¿Sí? Sinoviales anteriores, anterior superior y anterior inferior. Vean la tomografía. La verdad, en la tomografía la niña se veía bien, tenía espacios, como que era un problema agudo, ¿no? ¿Sale? Sí tenía espacios y todo, pero vemos que tenía un zigzag. También hay una férula, doctores, que se llama férula segmentada o placa segmentada. Esta, básicamente el resumen, o sea, lo que dice es que esta placa lo que hace es, entre más aumenta la dimensión vertical, fíjense, esta placa está indicada en pacientes braquifaciales. Ahí va. Un paciente braquifacial, ¿qué tiene? ¿Qué capacidad tiene? Muscular, pero impresionante, ¿no? Entonces, si yo sé que mi músculo mesentero y temporal y el lazo superior y externo trabajan al cierre, ¿qué tengo que hacer? ¿Abrir qué? Aumentar la dimensión vertical. ¿En quién? En mi guarda.
Vean el tamaño del guarda que ponen esos autores. ¿Sí? Son como 7 milímetros, 5 milímetros de acrílico. Con el fin, porque ellos hicieron un estudio donde medían con electromiografía, ¿sale? La capacidad muscular cuando aumentabas la dimensión vertical. Y ellos observaron que cuando aumentabas más tu dimensión vertical en tu guarda, bajaba la actividad muscular y curabas al paciente braquifacial. Pero ¿qué pasa si yo le pongo este guarda a un clase 2? O le pongo a este guarda a un paciente con hipotónico, pues lo mando a la fregada. Entonces por eso tenemos que saber, ¿no? Ahora, otra cosa que les voy a hacer y les voy a dar un tip. Regularmente cuando les digo a un paciente braquifacial, el paciente braquifacial tiene tanta fuerza muscular que muchas veces con un guarda no lo vamos a aliviar. No lo vamos a aliviar, ¿sí? Ahí es cuando nos echamos la mano de quién creen. No, porque estamos hablando de bajar la actividad muscular. Del Botox. ¿Sí? Ahí nos apoyamos del Botox. ¿Vale? Pero vuelvo a lo mismo, siempre es un tratamiento conservador. ¿Sí? Tenemos un guarda, empezamos con un guarda, aumentamos la dimensión vertical de ese guarda para el paciente braquifacial, para que mis músculos se distiendan, baje la actividad muscular y que baje el dolor, ¿no? Si no funciona, o funciona más o menos, bueno, pues aplicamos Botox. ¿El Botox para qué sirve? Para bajar la actividad del músculo. Y es cuando podemos jugar con tratamientos que no están funcionando, ¿no? O utilizamos Botox para que baje la carga muscular y que el paciente mejore. Porque muchas veces el braquifacial, con un simple guarda y menos un acetato, lo vamos a aliviar. Esta paciente, yo opté por colocar un segmentos posteriores. ¿Por qué? Como era una paciente joven, con un problema agudo, pero tenía zigzag, lo que yo quería hacer era pivotar mi cóndilo. Cuando tú pones contactos únicamente atrás, posteriores, lo que hace mi cóndilo es pivotar, hace esto. Entonces le doy oportunidad a que mi disco vuelva a ese lugar. ¿Sí? Entonces eso hice con ella. En la noche le colocaba contactos anteriores como el jig de Lucía. Fíjense que desocluyo, quito el contacto cruzal en la parte posterior. O sea, durante el día, contactos posteriores, durante la noche, contacto anterior. ¿Sale? 1 mes y medio, doctor. Créanme. ¿Sale? Fíjense cuando exploraban a un paciente cómo se hace la mandíbula chicle. ¿Te das programado? Engañamos al cerebro. Ya después empezamos con ortodoncia. ¿Sí? Doctor, pero ¿cómo estabilizas tu oclusión? O sea, ¿cómo ya está céntrica, ya tu paciente está bien, pero ¿cómo estabilizas? Yo coloco topes céntricos. En los 7, que es donde tengo mi curva de Wilson. En mi 7, acuérdense que tengo mi curva de Wilson, tengo mis cúspides caídas y ahí tengo mi contacto prematuro. Estabilizo mi oclusión, lo pongo topes céntricos. Con papel de articular del punto 8, no van a agarrar el Wimix de 150 micras porque te va a engañar. ¿Sí? Estabilidad, doctores. O sea, yo utilicé mi guarda 6 meses y le coloqué, la paciente dejó de ir por la pandemia y volvió como al año, 1 año y medio. Porque mucha gente me dice, ¿pero qué estabilidad tienes? Ah, bueno, pues esto es 1 año, lo acabo de ver hace 1 semana. ¿Sí? Este caso está impar, esta chava. Fíjense, esta chava llegó. Sexo femenino, retrusión mandibular. Pero
¿Qué ven en la radiografía panorámica? Así que el impacto acá visual. ¿Qué les impacta de ahí? La pela que le pusieron para quitar los terceros. O sea que ¿cuántas horas duró ese paciente con la boca abierta? ¿Cuánto habrá durado? 2 horas y... Ups. O sea, vean, o sea, parestesia algo, ¿no? O sea, algo tenía esa paciente. ¿Sí? Entonces vean cómo llegó. La resina para pobre. ¿Cómo hace los rayos iniciales? ¿Cómo haga? En los rayos iniciales, cuando coloca la resina posterior, ¿cómo hace para que los molares no se intruyan? Para que los molares no se intruyan. Excelente pregunta, compadre. Ahí va. ¿En quiénes, por ejemplo, en este caso? Porque ahí, o sea, una vez que vos colocas con los arcos más delgados, te van a incluir al segundo, mes. Depende del biotipo facial. ¿Por qué? Porque si el paciente es un paciente hipotónico, que no trabaja su macetero, ¿quién se va a intruir? Nadie. ¿Sí se entiende? Si yo tuviera un paciente braquifacial que no va a tener un problema intracapsular y le pongo un tope, te lo va a hundir. Pues si tengo un paciente dolicofacial con esas características, no vas a tener un control vertical como tal. O sea, bueno, ahora, fíjate, qué buena tu pregunta, porque te voy a decir algo. Por ejemplo, esta paciente tiene curva de Wilson, o sea, las cúspides están caídas. A lo mejor ahí me hubiera convenido poner los topes abajo para que mis cúspides palatinas se intruyan. ¿Sí me entiendes? Y ahí corrijo mi curva de Wilson. Pero tengo que, como ella es una paciente hipotónica, le mando ejercicios con abatelenguas para que mi músculo trabaje. Tienes que devolverle la funcionalidad de ese músculo. Y ahí sí vas a tener una intrusión, pero así. ¿Sí? Pero muy buena pregunta. Sí, tus topes van a funcionar en un paciente braqui, en un paciente auriculofacial no. ¿Sí? Entonces, vean la apertura con la que llegó. O sea, no podía... La apertura normal de un paciente, ¿cuánto es? 38 milímetros, ¿no? Ahí tenía 12 milímetros. ¿Sí? Vean mis cóndilos cómo se ven. Con pérdida de espacios, impactados. ¿Sí? Aquí del lado derecho ya tenía un estufito, pérdida de espacios. O sea, que mi cóndilo se fue para atrás y ¿quién se fue para enfrente? Mi disco, ¿no? Entonces, por eso no podía abrir, está bloqueada. Entonces, si está bloqueada la paciente, pues yo no puedo tomar ni impresiones. Entonces, ¿qué hice? Agarré un cachito de acrílico, un jig de Lucía, ni jig de Lucía, es un... ¿Sí? ¿Para qué? Para que se relaje mi músculo. Pero ahí fue la apertura máxima de ahí, a los 12. Sí, no, pues lo que puede abrir. ¿Sí? Entonces, acuérdate que si tú pones un segmento anterior y quitas el contacto cruzal, tu músculo se distiende. Mandamos terapia con hiperboloide porque ella no tenía dolor, sino que tenía un bloqueo mandibular. Entonces, ¿qué hago con ella? Ella, como no tiene dolor, bueno, pues la mando al gimnasio para que, ¿sí? Empiece a trabajar. Vean cómo vamos ganando apertura. Ya de 12 milímetros tengo, ¿qué? 21. Tengo 21 milímetros, pero no estoy en mi norma. No estoy todavía llegando a mi objetivo. Pero ya haré mejor, voy viendo mejoría, ¿no? Vean, ya que no puedo tomar registros, tomo moldes y pongo contactos posteriores. ¿Sí? Pongo mis contactos posteriores y vean esta paciente. Vamos a activar tu cámara. Doctor, en esos contactos posteriores dejas ¿le pones huellas o contactos? Dale. Muy buena pregunta, Doc.
Mira, por eso te recomiendo, tener un buen papel articular, el Bausch. Los Bausch Actiform, algo así, Actiform, no sé qué. Los Bausch, marca Bausch, de 8, 10 micras te van a dar un punto noble. Sin embargo, si tú usas un papel articular, el Wimix que te venden en el depósito de 100 micras, 80 micras, te van a dar marcas muy grandes que te pueden dar un sesgo. ¿Sí? Entonces, esa es una. Y sí, como usted dice, yo tengo que tener múltiples contactos, 7, 6, 5, 4. ¿Sí? Pero estables. ¿Sí? Y ve a la paciente, ya con su apertura. ¿Sí? ¿Cuánto? 30 y ¿cuántos milímetros? 39. ¿Y cuál pusiste en el día posterior y en la noche anterior? Hijo, qué buena pregunta. Mira. ¿Dónde tengo mi cóndilo? Los tengo impactados. ¿Sí te fijó? Fíjate, qué buena pregunta, Eva. Cuando tú tienes un contacto posterior, tu cóndilo va a pivotar. Va a hacer esto. O sea, se va a desimpactar. Sin embargo, la capacidad del segmento anterior lo que hace es llevarte a céntrica inmediatamente. Así. ¿Por qué? Porque no tienes contactos posteriores. No tienes oclusión, los músculos están inactivos. Entonces, lo que hace el jig anterior, el jig de Lucía, es llevarte para atrás. Entonces, puedo caer a lo mismo. ¿Sí se entiende? Por eso te lo puedo pasar mucho. En ella no. En ella lo que hice nomás es, si te fijaste, pues un jig anterior, pero con una ligera, eso me faltó, una ligera protrusiva para aumentar la dimensión vertical y aparte desimpactar. Ándale, exactamente. O sea, primero la trasladaste Ajá. de Lucía. Sí, es que lo que pasa, Doc, acuérdese que no podía abrir la paciente. Entonces no puede tomar nada, impresiones, no puede tomar nada. Entonces tenías que hacer algo. ¿Qué hice? Puse el jig de Lucía, un pedazo de acrílico, pero tratando de protruir un poquito, porque mi cóndilo en mi tomografía estaba impactado. Si yo únicamente le pongo un jig normal, se va a impactar más. ¿Sí? Los jig anteriores te impactan, te llevan a céntrica inmediatamente, y más cuando lo usas en la noche, porque estás en decúbito. Estás en decúbito y tienes un contacto anterior, te van a llevar a céntrica así. Si tienes un cóndilo distraído, a lo mejor te conviene un contacto anterior para llevar a tu cóndilo a céntrica. ¿Sí? Sí, por eso, o sea, primero el jig y luego ya posteriormente que pudo haber paciente ya pusiste contacto posterior. Ya para que estuviera ahí. Este caso es una paciente, vean cómo me llevo. ¿Sí? Voy de lo conservador a lo más gravity, ¿no? Esta paciente es enfermera, tenía la capacidad de ponerse medicamentos, o sea, usaba opioides, usaba de todo por el dolor facial. O sea, ella tenía un dolor facial. ¿Tenía un trastorno temporomandibular? No sé, porque no puedo palpar, no puedes ni pedirle que abra. O sea, ya lo que quiero evitar es el dolor. ¿Sí? Entonces, si tiene un dolor facial, ¿voy a poner un guardo? No, porque tengo un ambiente inflamatorio. Si yo la manipulo tomando impresiones, si yo la manipulo tomando fotos, voy a exacerbarlo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Vean la cara de dolor. Una simetría, ¿no? Vean cómo se ve este lado más hipertónico, ¿no? ¿Sí? Una distopia, etcétera. Dolores, ruidos articulares. Ella tenía todo. Vértigo, tinnitus, dolor de oído, dolor facial, náuseas, todo. Vean las sobremordiales limitadas. ¿Sí? Ella tenía dolor en todo, dolor facial. ¿Sí? Raíces cortas. ¿Sí? Cóndilos impactados. Vean ustedes los cóndilos como no hay espacio. Vean mi cóndilo izquierdo. El cóndilo derecho súper impactado. En ella, ¿qué hicimos, doctores? No hacemos manejo conservador.
Vamos directo. Vamos directo al problema. ¿Sí? Tiene un dolor neuropático, un dolor crónico. Bueno, pues vamos a entrar directamente a la articulación. ¿Sí? ¿Qué es la artrocentesis? Es un circuito de lavado. Se meten 2 jeringas, le pides al paciente que abra poquito. Metes 2 jeringas y metes suero para que haya un circuito de lavado. Y al último metes cortisona para que baje la inflamación. Y en una semana ya está listo. De esa neuralgia trigeminal. ¿Y has recomendado hacer ese tratamiento con los pacientes que tienen crepitaciones? O sea, porque lo ideal sería eso, porque tienen crepitaciones, pero se va hasta todo. La artrocentesis está indicada para pacientes con desplazamientos discales. Una indicación, la crepitación, hay que identificar qué es crépito y qué es chasquido. Chasquido es un clic porque estás pellizcando tu disco. Crepitación es cuando tienes tú ya, las mujeres se pueden agarrar el pelo y lo hacen así en el oído, eso es crepitación. Que ya, sí, claro, ya cuando tienes crepitación tienes un proceso inflamatorio pero intenso. Y mejoran a la semana, ¿eh? Y con evidencia científica. Ahorita el doctor Woolford es de los doctores más macizos en ATM. Es si mal no recuerdo, de Texas. Y ven ustedes que comentan que los tratamientos conservadores con guarda, más o de la mano, con artrocentesis, deben de ser considerados como tratamientos de primera línea. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de un metaanálisis y un estudio de control autorizado. No de lo que dijo mi tío, mi profe de 10º, 9º, ¿no? Ya que quitamos el dolor, ahora sí manipulamos. Arco facial, ceras, montaje. Vemos el CPI, que es el indicador de la posición condilar, el montaje. ¿Cómo segmentas el guarda, doctor? ¿Cómo trabajas con guarda segmentado? Mandas una placa Michigan al técnico y lo partes a distal del canino con puntos estables. ¿Sí? Durante el día, en esta paciente, obviamente, como tenía impactación condilar, tenía que desimpactarlo, entonces empecé ¿con qué? Con contactos posteriores. ¿Sí? Una semana, 2 semanas, 3 semanas, ya se me quita el dolor, ya no tengo dolor, no ha regresado el dolor, estamos estables, ahora sí, vamos a combinarle. Contactos posteriores durante el día, contactos posteriores durante el día, contacto anterior durante la noche. ¿Qué te la llevas? Y ahora sí, el último, rehabilitación. Ya lo mandas al gimnasio al paciente. ¿Para qué? Para que trabajen, ¿quiénes? Los pterigoideos, ¿no? Y que empiece el pterigoideo a agarrar fuerza de nuevo, etc. ¿No? Esa foto es mía. Aprendí acá con el tremendísimo Luis Quintero, ¿verdad? Y con el Alfonsito ahí lo conocí el máster. Y bueno, pues con evidencia científica, ¿no? Hay mucha evidencia sobre el hiperboleo. ¿Sale? Rehabilitación y la paciente pues lista, ¿no? Termino con esto, no con ella con un dolor facial, con un dolor neuropático, no empecé con un guarda, sino empecé con un tratamiento no conservador, sino ya escalas el peldañito, ¿no? Te vas a una artrocentesis y irte directamente a la T. Ya un guarda no le va a hacer nada, pues, la va a exacerbar más que nada. Y bueno, tengo más casos de niños y de todo, pero creo que ya hay que echar una chavecita, ¿no? Preguntas que tengan hasta el momento. Una última pregunta. En todos tus diagnósticos, tú te mencionabas al doctor Mariano Rotorado. El doctor Mariano Rotorado se ocupa mucho de cuestiones cervicales. ¿Tú pides tomografías para ver si tienen dislocaciones cervicales y todo ese rollo para decir, bueno, la posición de la cabeza? Claro. Para no tener que manipular el mandíbula. Sí, exactamente.
Fíjate que yo tomé un diplomado de dolor orofacial y disfunción vertebromandibular con un uruguayo que les comento ahorita que trae la filosofía de Rocabado. Sí, tienes que tener la capacidad de diagnosticar, por ejemplo, cuando una vértebra está, un espacio vertebral está disminuido, entre C1, C2, si tienes un problema cervical, qué nervios inervan las cervicales, C1, C2, C3. De hecho, hay una rama de C3. Acuérdense que tenemos el axis, el atlas y C3, ¿sí? El axis y el atlas, que son las primeras dos vértebras, no tienen disco articular. Pero esas vértebras C2 y C3 inervan el ángulo de la mandíbula. Hay muchos pacientes que llegan, es que me duele aquí. Y no es un problema articular, es un problema cervical. Ahora, fíjense, respecto a tu pregunta, para que también se pongan muy listos, los pacientes, aguanta que tenemos 7 vértebras cervicales. Si el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? Hay unas cosas que se llaman miomas y dermatomas. No son miomas. Dermatomas, ¿sí? El dermatoma es, por ejemplo, cuando el paciente no puede agarrar un vaso, ¿sí? Muchas veces cuando tiene un problema cervical a nivel de C7, C6, C4, ¿sí? Los pacientes tienen, doctores, que se me entumen los dedos. No puedo agarrar un vaso, ¿sí? No puedo agarrar un vaso, no puedo, o tengo un dolor en mi dedo gordo, mi dedo chiquito. Ellos tienen problemas en las vértebras cervicales y muy relacionados a los whiplash, cuando tienen choques o que te caes de un caballo, etc. Se comprimen tus vértebras y todo eso. No, el problema vertebral creo yo que hay que referirlo, ¿no? El problema vertebral hay que referirlo con un fisioterapeuta, porque si también zapatero tus zapatos, ¿no? Yo creo que hay que saber referir, ¿no? Sé diagnosticar, y por eso, si te fijaste, pedimos tomografía de macizo facial, o sea, de todo el macizo, para ver también vértebras, ¿no? Uno de los diagnósticos diferenciales es el síndrome de Eagle. ¿Sí? ¿Qué es el síndrome de Eagle? Las estiloides están elongadas y hay una calcificación del yoideo, exactamente. Entonces, esos pacientes, justo tengo una paciente que fue hoy, que llegan y dicen, doctor, es que me duele todo, ATM. Y ves la ATM y está súper sana, ¿sí? Y cuando ves la tomografía y giras tu renderizado 3D, las estiloides así, larguísimo. ¿Y qué es? ¿Cuál es el síntoma, lo clínico del paciente? ¿Qué te refieres? Que no puede hacer esto. Doctor, me duele para deglutir, me duele. ¿Sí? Me duele para deglutir, me duele. Entonces, son diagnósticos diferenciales que tienes que estar bien abusados. ¿Saben qué otro síndrome, diagnóstico diferencial tenemos? La sinusitis. Hay muchos pacientes que llegan con sinusitis. Y es una tomografía y el seno maxilar está súper inflamado. Es que me duele toda la cara. Y te das cuenta que pides una tomografía y el 6 o el 7 tiene una lesión periapical que entra al seno maxilar. Es una sinusitis de origen odontogénico. Ya, le dan antibiótico y se cura el problema, hacen la endodoncia y se acabó el problema del bruxismo. Se acabó el bruxismo. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Tú pudieses considerar la cuestión emocional, tensional, como un factor, aparte de un paciente que sea braquio? Sí, de hecho... para apretar o bruxar, pudiésemos decir. Dentro de los factores, de la evidencia que puso ahorita, el factor psicosocial es uno de los factores que te pueden generar bruxismo, incluso trastornos temporomandibulares, pero con una evidencia media baja. O sea, el número 1 es apnea de sueño, que te puede generar bruxismo, según la evidencia, ¿no? Pero sí, claro, los factores psicosociales en este mundo en que vivimos. Y otra pregunta, pacientes que están diagnosticados no con un grado de apnea de sueño, sino que es un paciente roncador, que ronca, pudiese ser un paciente que pueda tener la parafunción de bruxar. Pues el paciente que ronca, ¿qué tiene?
Pero pues como que no es sinónimo roncar que apnea de sueño, ¿no? Pues, ¿por qué ronca? O sea, si tu faringe está cerrada, o sea, el paciente que ronca, vamos a poner un ejemplo. Ajá. Un paciente adulto que toma, que fuma, que tiene su cuello amplio, ¿qué pasa con tu faringe? Se colapsa. Entonces, al tubo que es la rino, oro, naso e hipofaringe, hay un proceso que se llama curva de Starling. Por ejemplo, si yo colapso mi faringe, si se cierra y yo quiero respirar, va a haber una presión negativa y no va a haber paso de aire y vas a roncar. Entonces, o sea, lo estás considerando como a lo mejor un grado mínimo de apnea, el hecho de que Claro, el ronquido es casi sinónimo de apnea, pero obviamente hay que diagnosticarlo, ¿no? Sí, o sea, yo no le puedo decir, es que tienes apnea. No, ve con el otorrino y que te diagnostique. Pero sí hay que tener mucho cuidado con el paciente roncado. Claro. Y más cuando tú en tu historia clínica, en tu anamnesis, te das cuenta que el paciente fuma, lo ves obeso, toma alcohol, etcétera. Sí, pero ya ves que a veces son pacientes que a lo mejor está indicado un DAM, un dispositivo de avance mandibular. Esos pacientes pues, tienen que ser primero diagnosticados de la articulación. Qué perro. Previo prescribir Claro. Ese es el tema en la actualidad, que el paciente que tiene apnea de sueño, el paciente que ronca es porque probablemente tienes que diagnosticar que la faringe esté colapsada. Entonces, si tú haces un adelanto mandibular, un DAM, un dispositivo de avance mandibular, es para que tu faringe sea permeable y que pueda respirar el paciente en la noche. Pero, si tú haces una mordida constructiva, un DAM, y tienes problema articular, pues no vas a... Entonces, a lo mejor no le vas a poner un DAM, sino un CPAP, que es una presión ahí para que respire. No, es un tema súper elegante, ¿eh? Hay que ver la investigación, es la que hay que... Y todo el tema de medicina del sueño que ahorita está súper bueno el tema. ¿Alguien de por ahí del grupo, de los que estén conectados, doctores, tienen alguna pregunta? Estábamos preguntando en el chat precisamente si había preguntas y hasta el momento no. Todo bien, Doc. Gracias. Todo bien, Doc, gracias. Erika, Luis. Luis, qué bueno que andas por aquí. Es miembro. Saludito, chiquito. Aquí anda el miércoles. Te mando un beso. Mira. Te mando. Oye, todo lo que les dije son puras mentiras, ¿eh? No me crean. Saludos, mi Luisito. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Ya sabes, bro. Entonces, Toma una foto, Yana. no, de hecho, Fuera de traje. Doctores, ¿tienen alguna otra duda? Creo yo que pues hay muchas dudas, ¿no? Pero ¿tienen alguna otra duda ahí que...? Pues allá. sí. Muy bien. Pues si ya no hay ninguna otra pregunta, por favor, un aplauso al doctor. Ahora sí que agradecemos mucho tu presencia y ahora sí que nos diste una cátedra de pues, todo lo que ustedes ven allá, ¿no? Así que la oclusión en todos lados es diferente y es un tema hablarlo. Y muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Nada más para entregarte un pequeño reconocimiento al doctor Sergio Lagarda, miembro destacado del Digital Study Club. Ahora sí, por su asistencia y participación con el tema trastorno temporomandibular del diagnóstico de la rehabilitación. ¿Sí? Y un pequeño presente del grupo. Vale, qué padre. Una foto ahí. Gracias a todos. Gracias por asistir. Pues muy buenas noches.
Muchas gracias al doctor, gracias a los que se conectaron. Esta plática es grabada, la vamos a subir en unos cuantos días, para los que no pudieron atender desde el principio, estén al pendientes. Muchas gracias, doctor Sergio. Y vamos a cortar la transmisión en este momento. Gracias, hasta luego. Me cansa.